Hola, buen día a todos. Es un gusto seguir aquí. El día de hoy vamos a continuar con nuestras charlas sobre ética pública y precisamente el tema de hoy se titula De la ética a la ética pública. En sesiones anteriores pues hemos intentado dar una inducción a este campo del saber, y la verdad es que este campo del saber es, además de genial y maravilloso, es muy amplio. Cuando uno ya se mete a fondo al estudio de esta disciplina, pues uno se encuentra con que hay un universo de conocimiento en este saber. Bien, pero como vamos poco a poco, bueno, pues hoy en día vamos a hablar, como ya les decía, de la ética pública. Vamos a concentrarnos en la ética pública. Y de igual manera que en la sesión anterior, pues vamos a partir de una definición. La ética pública es la ética aplicada y puesta en práctica en el ámbito público. La ética pública es el estudio sobre la conducta de los servidores públicos. ¿Y quiénes son los servidores públicos? Pues hay tres tipos de servidores públicos, o hay una clasificación que señala estos tres tipos. Son servidores públicos aquellos que han llegado a su cargo por elección, es decir, que han participado en procesos electivos: diputados, senadores, alcaldes, regidores, síndicos, gobernadores, presidentes de país. En la segunda clasificación estarían aquellos servidores públicos que ingresan a su cargo por concursos de oposición. Y como es de su conocimiento, bueno, pues sacan una convocatoria, se preparan, participan, se evalúan, y si ganan, pues entonces participaron en las oposiciones y lograron su puesto de trabajo. Y en el tercer caso, pues están aquellos servidores públicos que son por designación. Son aquellos que vienen con un equipo de trabajo, son gente de confianza, el titular de una unidad lo nombra directamente. Entonces son por designación, que coloquialmente, al menos en México, se dice por dedazo. Un servidor público con ética debe tener plena conciencia de su comportamiento, y ese comportamiento se debe traducir en un acto o en actos concretos que sirvan a la ciudadanía. ¿Para qué sirven los gobiernos? Bueno, pues los gobiernos nacen precisamente para responder a las necesidades que tiene la ciudadanía. Entonces, por un servidor público, pues debe su conducta estar asociada a ese servicio público hacia la comunidad a la que sirve. La ética pública puede entenderse entonces como un hacer colectivo, un proceso en el que gobernantes y gobernados generen pautas de conducta idóneas que permitan una sana convivencia acompañada de la libertad del ser humano. La ética, dice Aristóteles cuando escribe su tratado de ética nicomaquea, que es una parte de la política, que sirve a la política, que está vinculada estrechamente con la política. Y esta estrecha vinculación se identifica claramente cuando vemos o repasamos los fines de la política. ¿Para qué sirve la política? Y entonces ahí vamos a ver la relación estrecha entre ética y política. Coinciden, ¿sí? Aunque son conocimientos distintos, que se separan para estudiar, pero que van entremezclados en la práctica. Un primer objetivo de la política es lograr el bien supremo del hombre, hacer el bien común o llegar al bien general. ¿Sí? Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, está el concepto de bien, que es un concepto de la ética. Otro objetivo es formar ciudadanos virtuosos, formar ciudadanos excelentes, ¿sí? Formar ciudadanos que comprendan que son parte de una comunidad política, que tienen sentido de pertenencia, que nos debemos unos a otros y que en consecuencia nos necesitamos y que hay que trabajar para la comunidad. Entonces el concepto de virtud aquí nuevamente aparece en este objetivo. Otro objetivo de la política es gobernar con justicia. Aquí nuevamente está este principio de la justicia, ¿no? Que ya habíamos señalado en la charla pasada como una virtud ética.
Otro objetivo de la política es garantizar la libertad del ciudadano. Y entonces nuevamente nos encontramos con otra virtud ética, la libertad. Un gobierno que no defienda a sus ciudadanos y que los hace esclavos, pues sería un gobierno injusto, un gobierno pelele o un gobierno inservible, ¿sí? Porque el gobierno debe de garantizar la libertad de su ciudadanía. Otro de los objetivos de la política es satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, ¿sí? Como ya decíamos, Naciones Unidas ha establecido incluso unos mínimos de bienestar que deben de alcanzar los gobiernos con respecto a sus ciudadanos. Y entre esos mínimos de bienestar pues está la alimentación, la educación, la salud, el empleo, ¿sí? Vivienda, ¿sí? Entonces, con estos elementos se establece una cierta calidad de vida para la ciudadanía. Y el máximo objetivo de la política, que de alguna manera reúne o es la suma e integración de todos estos objetivos señalados, sería la felicidad de la comunidad política, la felicidad de los ciudadanos. Entonces aquí habría que preguntarse, ¿somos felices los ciudadanos? ¿Son felices los españoles? ¿Son felices los mexicanos? ¿Son felices los suizos? ¿Sí? Entonces esa es otra virtud de la ética, ¿no? La felicidad. Entonces en estos objetivos vamos a encontrar o vemos o percibimos esa estrecha relación y vinculación entre la ética y la política. Bien, ¿cuándo surge la ética? ¿La ética es algo nuevo? Pues claro que no. Y bueno, pregunto esto porque me ha tocado, o tengo la impresión en algunas zonas, en algunos lados, en algunos países o en algunas instituciones en particular, que esto de la ética les suena como a nuevo, ¿no? Como, ¿qué es esto? ¿No? ¿De qué me estás hablando? Y hay muchas interpretaciones, ¿no? Hay gente que asocia la ética con la moral, o con la moral cristiana, con alguna religión, incluso en algún caso, así, y esto es un anecdótico, cuando empiezo a hablar de la ética me dicen que si pertenezco a alguna secta religiosa, cosa que pues, no tiene que ver con esto, ¿no? También una ocasión me tocó asistir a un curso de verano precisamente en el Escorial, donde se celebraba, el curso era sobre los 100 años de la ética protestante de Max Weber, y me llevé la sorpresa de que en este curso, que bueno, pues Max Weber, este sociólogo alemán, bueno, pues en este curso había monjitas, ¿no? Entonces yo creo que bueno, no sé, digo, qué bueno que vengan a cultivarse, pero me parece que a lo mejor ahí había una confusión. Entonces, la ética para algunos es nueva, para otros es algo desconocido totalmente, y entonces pareciera ser que este campo del saber se ha hundido, se ha ocultado, no se le ha dado la debida divulgación. Pero bueno, más allá de eso, lo que yo quiero decirles es que la ética ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Desde las antiguas civilizaciones, tanto en Oriente como en Occidente, encontramos elementos de la ética. En la India, 14 siglos antes de Cristo, hay unos principios del rey Asoka, en donde precisamente habla de las normas de conducta que deben tener los gobernantes. Confucio, que ya decíamos que también es este sabio chino antes de Cristo, bueno, pues ya se dedicó a impulsar el tema de la ética en gobernantes. Bueno, Aristóteles, ¿sí? Está uno de los documentos históricos más relevantes en este campo del saber es el Código de Hammurabi, que precisamente viene del rey de Mesopotamia, ¿sí? Entonces, ya les decía, tanto en Oriente como en Occidente, pues el tema de la ética ha estado presente. Y en estas antiguas civilizaciones hay algunos elementos que me gustaría destacar. Por un lado, existía la preocupación por la formación de gobernantes justos. Gobernantes que poseyeran un perfil idóneo, y dentro de ese perfil idóneo pues estaría el perfil ético, elementos de la ética que debe poseer, sin duda, debería poseer el futuro gobernante. Otro elemento importante a destacar de estas antiguas civilizaciones es que existían ya códigos de gobierno, en donde se plasmaban la relación de valores deseables que debía poseer el gobernante que fuese a ejercer ese cargo. Y un tercer elemento que también se me hace importante es que existían instructores de ética.
agentes éticos o formadores éticos. Ahora, de estos tres elementos, pues quizás valdría la pena cuestionarse o hacer la comparación con el presente, con nuestras respectivas culturas y gobiernos y países, y decir, bueno, ¿quién forma a los gobernantes actualmente en ética? ¿Qué instrumentos o códigos existen precisamente en donde se plasmen esos valores que se esperan de los gobernantes? Y un tercer elemento fundamental es, ¿existen expertos en ética que asesoren a los gobernantes? Digo, si estos gobernantes tienen asesores económicos, internacionales o por sectores distintos de los campos de la administración pública, pues supongo que deberían de haber especialistas en ética que formen a estos gobernantes. Entonces aquí ya dejo estas preguntas abiertas para que cada uno pues las analice y las responda conforme a su contexto y sentido de pertenencia del país de que proceda. Bien, ¿cuál es la situación de la ética pública en los gobiernos y administraciones públicas contemporáneas? Yo creo que depende, la pregunta es muy amplia y la respuesta también puede ser amplia, y a lo mejor quizás podemos decir que depende del país, países desarrollados, países subdesarrollados, yo creo que depende. Pero en cualquier caso yo creo que también hay como una cierta constante en cada nivel de país, ya sea desarrollado o subdesarrollado. Y es por un lado que hay cierto descuido del tema de la ética pública, por otro lado hay una omisión y por otro lado hay cierta ignorancia de estos temas. Pero, ¿y por qué existen estas situaciones? Yo creo, y bueno, esa es una hipótesis, que no es casual que haya estas situaciones. ¿Y por qué no es casual? Por algo muy sencillo. La ética es un poderoso instrumento de la corrupción. Sencillamente por eso. Decían los antiguos que si nosotros tenemos una especie de pirámide y en ella colocamos a las diferentes ciencias del saber o campos del saber, decían en la antigüedad que en la cúspide se encuentra la política, porque es la ciencia reina, porque es la que manda y es la que tiene el poder. Ahora bien, este elemento del poder atrae, ¿sí? Atrae como moscas, es como la miel, que hay un montón que quieren posarse sobre el poder. Entonces en la antigüedad decían, bueno, aquellos individuos que tienen que ir ascendiendo y quieran llegar al poder, pues tienen que pasar por la ética, porque la ética va a ser el filtro que impida que individuos sin formación, sin valores, sin capacidad, sin experiencia, sin sentido del bien común, o con ausencia de desconocimientos de los fines de la política, pues lleguen al poder. Y entonces había que frenarlos, había que impedir que llegasen, o había que formarlos para que llegasen. Entonces, ¿qué pasa cuando individuos que no saben para qué sirve la política, que desconocen los fines de la política, que no son equilibrados, ecuánimes, que son avaros, que son codiciosos, que son incontinentes, etcétera, llegan al poder? Bueno, pues Aristóteles lo dice, y así de forma radical y tajante, dice, estos individuos, si les das poder y no tienen valores, se van a comportar como bestias. Aunque Aristóteles de inmediato se disculpa ante los animales, porque dice, no, usamos el concepto no para ofender a los animales, sino como una metáfora para decir que son individuos salvajes, que son individuos que no han comprendido la importancia de este saber y para qué sirve la política. Bueno, entonces quien codicia, quien ambiciona, quien anhela el poder, sin contar con un perfil idóneo, la ética es un obstáculo. Es un filtro que impide el acceso a aquellos que son incapaces, ineptos, corruptos, etc. Ahora bien, si nosotros aceptamos esta idea de que la ética precisamente es un poderoso instrumento de control de la corrupción, entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Y esto cómo se aterriza? ¿Esto cómo en la práctica, cómo se lleva a cabo? ¿Sí? Ya hemos dicho que la ética es muy bonita, tiene virtudes, es el hombre bueno, etc. Pero
¿Y esto cómo funciona? ¿Cómo opera en términos reales y prácticos? ¿Qué instrumentos éticos existen para el fomento de valores en los gobiernos y administraciones públicas? Y entonces aquí, bueno, pues quizás podamos dar una respuesta múltiple, podemos decir muchos, pocos o ninguno. Y entonces, bueno, pues ya también de igual manera, dependiendo del país del que hablemos, dependiendo de la institución en el que hablemos, o del ámbito al que nos refiramos, pues vamos a ver que sí podemos encontrar quizás algunos instrumentos éticos, quizás unos cuantos, o quizás 0 instrumentos éticos. Voy a darles un dato que me parece muy interesante respecto de la situación ética hace algunos años. Este es un dato que sucedió en 1992 y que fue precisamente aquí en España, en donde el INAP organizó un seminario que se llamó Seminario Internacional sobre Modernización Administrativa y Formación de Servidores Públicos. A ese seminario llegaron los titulares de las escuelas u organismos o institutos de formación de servidores públicos de los principales países europeos: Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania, Grecia, España. Bueno, y entonces se debatió sobre la importancia de la ética en estos organismos. Y fíjense las respuestas que son significativas que dijeron algunos de los participantes en este seminario. El representante francés, Dufault, declaró: en la Escuela Nacional de Administración, la famosa ENA, no hay enseñanza de ética de la administración. Este tipo de enseñanza se adaptaría bastante mal a nuestro modo de funcionamiento. Por su parte, el representante de Grecia, Marki Dimitris, señaló: en Grecia no enseñamos ética. Por su parte, el representante del Reino Unido, Peter Coster, afirmó que ignoraba el significado de la ética, es decir, ¿qué es eso de la ética? Y declaró: en el sistema británico no hay un componente dentro de los programas de formación dirigido a un comportamiento ético. Bien, en suma, una de las conclusiones de este seminario fue que la ética no se enseñaba en los institutos de administración pública. ¿Y qué pasó? Pues que después se destaparon muchos casos de corrupción y entonces se reconoció la importancia de incorporar el tema de la ética en la formación de las servidores públicas. Ahora, yo estoy dando un dato que digo es pasado, es de 1992, pero que a partir de la última década, bueno, a partir de los últimos años de los 90, ya empezaron a impulsarse muchas iniciativas éticas. De hecho, en la época también de los 90, hubo una crisis de confianza en los diferentes gobiernos del mundo, al grado de que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, dijo: ¿qué está pasando? Hubo ahí como una alerta, ¿no? Son los focos rojos que encendieron. Dijeron: ¿por qué los ciudadanos desconfían de sus gobiernos? Porque empezaron a salir casos y casos de corrupción en diferentes gobiernos y administraciones públicas del mundo. Y entonces la OCDE formó un equipo y se investigó. Y entonces, bueno, pues llegaron a la conclusión de que los instrumentos éticos de aplicación práctica estaban débiles, estaban flojos o no había. Y entonces lanza una recomendación, lanza un modelo de infraestructura ética para los gobiernos y administraciones públicas. Esto fue, de hecho hay un libro que se llama Así, Ética y Servicio Público, publicado por el INAP de España y la OCDE, y también está en internet, y si pueden vayan a la biblioteca del INAP y ahí pueden consultar esta obra. Incluso antes lo vendían, no sé si todavía hay ejemplares, pero la obra es interesante, es buena, es recomendable. Bien, posteriormente en la Unión Europea precisamente incorporan un área importante de la ética dentro de la OLAF, y ya hay actualmente mecanismos, proyectos, programas y varios instrumentos que impulsan la ética de los servidores públicos. Y en la última década pues sí ha habido un giro, sí ha habido un gran impulso de estos temas, y sobre todo para los países que recién se fueron incorporando a la Unión Europea, porque tenían altos niveles de corrupción. Entonces decían: bueno, a ver, tú ingresas a la Unión Europea, pero tienes que modificar o controlar o prever estos problemas que estaban ya identificados.
Dicho esto, entonces vamos viendo que la ética tiene, pues por supuesto, es importante para el servicio público y es necesaria. Y entonces pasamos a una hipótesis que es fundamental. Cuando se rescatan y fomentan los valores éticos en los servidores públicos, estos, es decir, estos valores, construyen, reconstruyen, fortalecen, motivan, generan integridad y dignidad, lo que genera una conducta libre orientada a la realización del bien mediante el cumplimiento del deber. Entonces, cuando hay ética, esto se fomenta el deber y el bien interno del servidor público. En sentido contrario, cuando los valores se debilitan o cuando se ausentan, de inmediato los antivalores y las prácticas corruptas aparecen. Entonces ahí vemos esa especie de balanza, si la ética es el equilibrio frente a la corrupción. Cuando la corrupción tiene más peso, pues es porque la ética está débil, pero si en sentido contrario, si fortalecemos el plato de la balanza del lado de la ética, pues entonces frena la corrupción, y si esta es más, pues bueno, pues claro que puede ir mermando el poder de la corrupción. Bien, en este sentido, hemos llegado a un punto clave o a un punto sustancial entre el tema de la ética y la corrupción. Y aquí hay un párrafo también que sistematiza esta importancia de la ética y la corrupción, que es de Francisco Laporta, un estudioso de la corrupción de España, que dice lo siguiente, y ahorita lo comentamos. Dice: la causa inevitable y en último término irreductible de la corrupción es la conducta deshonesta del actor público. En último término, la corrupción se da única y exclusivamente porque un individuo, sea cual sea su entorno, toma la decisión de realizar una acción determinada, la acción corrupta. Y esa es precisamente la razón por la que siempre existirá la corrupción. No hay ningún sistema de control posible, no hay ningún antídoto tan eficaz como para impedir totalmente una opción individual de este tipo. En todo caso, ese sistema o ese antídoto tendrá mucha más fuerza si son internas al individuo, es decir, si tiene educación, valores, convicciones, que si son externas. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice Laporta es: quien es corrupto y quiere realizar un acto de corrupción, no va a haber nada, no va a haber mecanismo externo que evite que el individuo haga un acto de corrupción. No son las cámaras, no son los reportes, no son las órdenes del jefe, no es una ley que diga prohibido ser corrupto, lo que vaya a impedir que el individuo se retracte para un acto de corrupción. Lo que dice Laporta es: son los principios, son las convicciones, es lo que tú tengas dentro de ti lo que puede hacer que evites realizar un acto corrupto. Ahora bien, si comprendemos esto y lo adoptamos en nuestra conducta, en nuestra formación, y partamos de la hipótesis de que todos los que estamos aquí nos interesa ser éticos y que somos éticos, entonces tenemos la responsabilidad, quizás la obligación o el deber moral de intentar llevar esto a los corruptos. Nosotros vamos a hacer esa parte operativa ética, ¿sí?, para intentar frenar a la parte operativa práctica de la corrupción. Pero entonces aquí nos enfrentamos a las siguientes preguntas, que de alguna manera son los retos de la ética. ¿Cómo hacer que quienes realicen prácticas corruptas dejen de hacer? Ustedes imagínense, o no se imaginen, pónganle nombre, pónganle cara, pónganle rostro, seguramente conocerán a alguien que es un experto en corrupción, es un corruptazo, y que toda la vida ha sido así, que además a lo mejor tiene plaza definitiva, tiene poder y que no le interesa ser bueno, ser ético. Pero además ustedes son ya formadores o instructores de ética y después de este supercurso de ética van a querer llegar y combatir la corrupción en sus países. Ahora bien, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a cambiar a estos individuos éticos, estos individuos corruptos? Pues ese es el reto de la ética. Intentar cambiar, motivar, mejorar, transformar, modificar la conducta de esos servidores públicos. En los servicios públicos, de las administraciones públicas, hay miles de servidores públicos y hay miles de personas que realizan prácticas corruptas. Pero hay gente que ya está ahí
que no la puedes depurar, no la puedes eliminar, no la puedes erradicar, no la puedes eliminar, no, eso va contra los derechos humanos. Pero están allí y tienes que transformarlos, tienes que hacerles ver la importancia de practicar valores, enseñarles sus objetivos, sus funciones, sus responsabilidades. Pues ese es un poco un reto de la ética. Otra pregunta: ¿cómo despertar interés por la ética ante las ganancias que ofrece la corrupción? Si un individuo es corrupto y recibe grandes y jugosas ganancias, y así es su modo de vida, y eso lo lleva por hábito, ¿qué le ofreces tú a través de la ética para que deje de hacer o de recibir todas esas ganancias que está teniendo? Otra pregunta: ¿cómo enfrentar la crisis de valores en las sociedades contemporáneas? Si el reino de los antivalores se ha expandido, si se ha abierto la caja de Pandora y ahora los que son antivalores nos lo muestran como valores, la competitividad, el egoísmo, el individualismo, que además en las escuelas te dicen sé competitivo, si tú eres un hombre de éxito, o sea, en contra de la solidaridad y en contra de la colaboración. ¿Cómo hacer para enfrentar esta situación? ¿Cómo lograr la interiorización de valores en los servidores públicos? Y más allá de la interiorización, ¿cómo lograr que los servidores públicos sean éticos en la práctica? Bueno, pues aquí tenemos unas cuantas preguntas de los retos que se enfrenta día a día la ética pública. Ahora bien, cuando hablamos de interiorización de valores, pues se refiere precisamente a que no basta con conocer los valores, no basta con conocer una lista de valores, no basta con conocer el código de ética de la institución y decir, estos son los valores, o como algunos le llaman el decálogo de valores del servidor público, ¿sí? No basta con yo saber las definiciones de cada uno de los valores, ya estudié la virtud, ya estudié el honor, ya sé qué significa y yo soy contrario a esto, ¿sí? Decían en la India que más allá de la conciencia, más allá de conocer las definiciones, de comprender que esto está bien y está mal, está la supraconciencia. Es decir, hay que ir todavía más allá. Solo de esta forma, solo de esta manera podemos entonces interiorizar los valores y llevarlos a la práctica. Y aquí me voy a permitir abocar aquella frase que creo que ya cité en otra presentación, y es la de Ovidio, quien escribió: veo el mal y lo desapruebo, pero hago el mal. Por su parte, Aristóteles dijo: no se considera buena a una persona con buenas intenciones, sino al que obra bien, al que practica la justicia. No se estudia ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuosos, es decir, ser éticos y ser prácticos. Bien, pero ¿cuáles son, ya enfocados precisamente en el servicio público, los valores más comunes que debe poseer un servidor público? Y bueno, aquí podríamos decir que depende, hay toda una lista de valores del servicio público. Naciones Unidas, por ejemplo, ha creado un código de ética administrativa, ¿sí? La OCDE tiene también un código, cada país tiene un código de gobierno. Por ejemplo, hay un libro muy bonito que se lo recomiendo, que se titula Normas de Conducta para la Vida Pública del Reino Unido, y ahí en este libro se establecen 7 valores fundamentales para el servidor público. Hay otro documento fundamental que también, si tienen acceso a él, vale la pena que está en internet, que lo bajen, que lo descarguen y que lo lean, y es de normas de conducta para el Poder Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos, que además es, dicho sea de paso, es un libro grueso, pero en donde se detallan múltiples maneras de comportamiento del servidor público, lo que debe hacer y lo que no debe hacer, para regalos, retardos, fallecimientos, ausencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está toda una serie de elementos ya bien explicados de forma exhaustiva sobre las conductas y comportamientos de los servidores públicos. Pero en general voy a permitirme aquí señalar 3 códigos de gobierno de 3 países y dar una lista así muy general de los principales valores que debe poseer el servidor público. Bien, para el caso de los Estados Unidos, esto lo dice su código de gobierno, están los siguientes elementos. 1, abstenerse de intereses personales, ¿sí? O conflicto de intereses.
Otro es conservar el patrimonio, ¿sí? El patrimonio público, pues sí es de todos, es del Estado, no es para llevárselo, no es que no es de nadie, me lo llevo yo, no, es del Estado y en consecuencia hay que cuidarlo. Tener dedicación plena al servicio público, no es que yo de 9 a 3 soy servidor público y luego tengo mi negocio, pero además de mi trabajo estoy trabajando para mi negocio, o tengo mi mente en mi negocio, estoy preocupado por mi negocio, no, tienes que tener dedicación plena en cuerpo y alma para el servicio público. Denunciar actitudes antiéticas, ejecutar tus deberes con responsabilidad, evitar apariencias indebidas, poseer honor y mérito, ser leal a la Constitución, esto es muy importante, ¿sí? No comercializar con el cargo, ¿sí? No hacer negocios del cargo, no aceptar regalos ni sobornos, no comprometer al gobierno, no lucrar, ser imparcial en el servicio al ciudadano y tener obediencia a las leyes de la Constitución. En el caso del Reino Unido, su código de gobierno es más corto, establece 7 principios o 7 valores que son el desinterés, ¿sí? La humildad, la integridad, el liderazgo, la objetividad, la responsabilidad y la transparencia. Para una mayor explicación de cada uno de estos elementos, les recomiendo, ya les decía, el libro de Normas de Conducta para la Vida Pública. En el caso de España, el Código de Gobierno para altos funcionarios de la Administración Pública establece los siguientes valores. Por un lado, austeridad, es decir, no derroche, no, yo soy aquí funcionario y a ver esto y esto, no. O sea, los recursos que se utilizan son del ciudadano y hay que hacer un uso debido de estos recursos. Entonces hay que ser austeros, hay que ser accesibles, ¿sí? La confidencialidad es otro valor, la credibilidad, la dedicación al servicio, la ejemplaridad. Por cierto, aprovecho para hacer un anuncio. Hay un libro que tiene 2-3 años que salió en España, que está como de moda, digamos, para los que estamos en estos temas, que es el tema de ejemplaridad pública. El autor es Javier Gomá, es un filósofo y, bueno, hasta donde sabía era el titular de la Fundación Juan March en España. Entonces este libro ha tenido cierto eco y es interesante porque él hace un análisis presente histórico y contemporáneo sobre la importancia de tener referentes públicos, pero referentes públicos positivos, porque hay ejemplaridad positiva y hay ejemplaridad negativa. Entonces en este caso, pues, si hablamos de ética, pues nos referimos a la ejemplaridad positiva. Otro valor es la eficacia, la honradez, la igualdad de género, la imparcialidad, la integridad, la neutralidad, la objetividad, la promoción cultural y medioambiental, la responsabilidad y la transparencia. Si nosotros reunimos diferentes códigos de gobierno y hacemos una relación sobre una lista de los principales valores en las administraciones públicas, pues va a resultar interesante, pero nos vamos a encontrar con que pues quizás hay más de 100 valores del servidor público. Y entonces aquí vamos comprendiendo esa importancia de la magnitud, la amplitud del campo de la ética dentro del servicio público. Si ustedes, supongamos que sus gobiernos o sus instituciones o sus alcaldías a municipios a donde pertenezcan, les propongan hacer un código de gobierno para la alcaldía, para la institución o para su país, pues ustedes no pueden hacer un código de ética que hable de 100 valores que representa el servidor público. Tendrán que seleccionar aquellos valores que consideren fundamentales conforme a su tradición histórica, su contexto social, etc. Y entonces, bueno, pues ya tendrán que elegir 5, 10, 12, 15 valores que son los fundamentales. ¿Qué es más importante? ¿La amabilidad, buen trato, cortesía o la prudencia o la justicia? ¿Qué es más importante? ¿El decoro o la sinceridad? ¿Qué es más importante? ¿La eficiencia o el mérito? Entonces eso tendrán que saber deliberar y elegir y seleccionar cuál es el valor que sea más importante para su institución.
Ahora, una sugerencia, ya que estamos en esto, es que, pues, por un lado tienen que conocer el significado de cada uno de estos valores. Ya decía yo, bueno, pues hemos ido señalando algunos conceptos, virtudes y vicios que trata la ética, pero no tenemos un diccionario de valores, no tenemos un diccionario de virtudes, entonces tenemos que ir comprendiendo, analizando, estudiando, viendo qué significa cada uno de estos elementos para que cuando llegue el momento de seleccionar cuáles son los principales valores o aquellos que son más importantes para mi comunidad o mi país, pues sepa argumentar por qué. Y en ese sentido, ahí me viene a la mente otro libro que les recomiendo, que es de un filósofo francés, que se llama André Comte Sponville, y el libro se llama Pequeño Tratado de las Virtudes. Y si no mal recuerdo, él elige creo que 17 virtudes este autor y va desarrollando, son virtudes contemporáneas, bueno, más bien las ubica en el contexto contemporáneo y va desarrollando, analizando, poniendo casos, ejemplos, para que nos quede más claro qué son estos valores o estas virtudes en esta época contemporánea. Bien, si nosotros ya tenemos una lista de valores, pero queremos saber cuál sería como el perfil básico, el mínimo básico de valores que debe poseer el servidor público. Me viene a meter otro librito. Hay un libro de una filósofa española que también es especialista en ética, y es Adela Cortina. Ella tiene un libro que se llama Mínimos de ética, me parece, que habla de cuál es una pequeña relación de pequeños valores, ¿no? Una lista pequeña de los valores básicos que debe poseer un servidor público. Perdón, no recuerdo si es de Adela Cortina o de Victoria Camps, que también es otra filósofa española muy buena en estos temas, de hecho dos referentes en España. Bueno, en cualquier caso, a lo que voy es a que debe haber un mínimo básico de servidores públicos. No podemos comprender todo este universo de valores porque, bueno, lo ideal sería bonito que comprendiésemos toda la gama de valores, pero como es tan amplio el conocimiento, bueno, pues quizás hay que empezar por algo básico para los servidores públicos. En la antigüedad se hacían esa pregunta: ¿cuál debe ser el perfil básico mínimo de valores que debe poseer un servidor público? Y la respuesta también nos la dan en la antigüedad. Dice Aristóteles: hay 3 elementos básicos que debe poseer todo servidor público. Y él lo dice en este orden. Primero, capacidad para el cargo. Eso significa que todo individuo que aspire a un cargo público pues debe poseer experiencia de ese cargo, debe saber para qué sirve el cargo. No improvisar, no llegar y decir, bueno, pues te nombro director de tal institución, cuando el tipo no tiene ni idea de esa institución. Y eso pasa mucho en las administraciones públicas que carecen de sistemas de mérito, que carecen de servicio civil de carrera, donde todavía se utiliza el spoil system como forma de gobierno y reparto de botín en los puestos de las administraciones públicas, que no saben para qué sirve el cargo, pero están ahí, ocupando ese cargo. Bueno, entonces dice Aristóteles, ¿no? Si tú vas a ocupar un cargo, tienes que saber para qué sirve ese cargo. Y ese es el primer elemento. El segundo elemento es lealtad a la Constitución y a la comunidad a la que perteneces. Y aquí es importante destacar la lealtad a la Constitución porque de igual manera algunos países tienen una Constitución, pero esa Constitución cuando llega el gobernante en turno, aunque quizás la Constitución establezca un artículo en donde dice que tiene que jurar que va a guardar lealtad a la Constitución, suele suceder que después de que jura que va a guardar la Constitución y hacerla guardar, la reforma, la cambia, le quita aquellos artículos que no le interesan, que no le sirven o que son un obstáculo para su forma de gobernar. Entonces ahí no hay lealtad a la Constitución, ¿sí? En el derecho se establece que hay 2 tipos de constitución, las rígidas y las flexibles. Son constituciones rígidas aquellas que no se tocan, y son constituciones flexibles aquellas que se reforman de forma permanente. ¿Cuáles son las mejores? Bueno, se sugiere que sean las rígidas, precisamente para generar costumbre y antigüedad. De lo contrario, si se reforma y se reforma,
pues surge o se comprende este dicho que dice que las leyes están hechas para violarlas, ¿sí? Entonces una constitución que está violada, parchada, enmendada, pues ¿qué respeto puede tener? Entonces, si el gobernante no es leal a la constitución, pues entonces esto viene en cascada y los subordinados, hasta el último de los ciudadanos o el ciudadano de a pie, pues no va a respetar las constituciones, no es leal a la constitución. Bien, entonces hemos dicho que hay que ser leal a la constitución por un lado y leal a la comunidad política a la que sirve. Los cargos públicos están para representar al Estado. En el Estado se encuentra la comunidad política, el Estado es la suma de las partes o clases que están dentro de un territorio, de una delimitación territorial. Entonces, ese gobierno existe para representar al Estado. Por lo tanto, le debe lealtad al ciudadano, lealtad al campesino, lealtad al obrero, lealtad al trabajador, lealtad al comerciante. En países donde existen comunidades indígenas, bueno, pues lealtad a esas comunidades indígenas, ¿sí? Pero suele suceder que esos gobiernos se separan de la comunidad, le dan la espalda a la comunidad, traicionan a la comunidad, se venden al exterior y una vez se enriquecen y una vez que terminan su cargo se van de su comunidad, ya jamás los vuelven a ver. Entonces ahí hay una deslealtad, una traición a la comunidad política. Bien, y por supuesto el tercer elemento que debe poseer un servidor público pues es virtud y sentido de justicia. Ya decíamos que la virtud es símbolo de excelencia y obviamente pues hay que gobernar con justicia para su comunidad política. Entonces estos son los tres elementos básicos que debe poseer un servidor público. Bien, dicho todo lo que hemos señalado hasta este momento, podemos rescatar o también hacer una relación de que la ética en el servicio público sí sirve, sí es necesaria y sí se pueden obtener ciertas ventajas. ¿Cuáles serían algunas de esas ventajas? Bueno, pues me voy a permitir enumerar algunas de ellas. Por un lado, la ética pública fortalece y reivindica la dignidad de los servidores públicos. En una época en donde los servidores públicos, para empezar, son calificados de manera peyorativa como burócratas, en donde son vistos como flojos, ineficientes, irresponsables, lentos, negligentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues en algunos lados hay una sensación de minusvaloración, de desprecio, de menosprecio hacia el servidor público. Entonces hay que fortalecer la dignidad del servidor público. Por otro lado, despierta el espíritu de servicio, ¿sí? El bien interno de todo servidor público es ese espíritu de servicio. Y cuando el bien interno está tocado, pues no hay espíritu de servicio, no hay esa motivación por servir a la comunidad. Cuando se fortalecen los valores dentro de los servidores públicos, pues la cooperación, la comunicación empieza a resurgir. También se fortalece la cohesión de grupos. Si antes estaban separados, yo no te doy información, te caigo mal, me caes mal, etc. Bueno, pues los valores practicados mediante talleres, mediante lecturas, mediante cursos de formación, pues hacen que nuevamente surja la solidaridad, la cooperación. Ahí uno comprende que somos como parte de un rompecabezas, somos piezas independientes, pero que avanzamos hacia un mismo objetivo y que necesitamos unos a otros. Eleva la moral pública, fomenta la motivación, despierta la responsabilidad, despierta la eficiencia, fortalece las virtudes, los valores, otorga madurez de juicio, evita el derroche, previene la corrupción, ofrece verdaderos resultados con calidad y algo muy importante, si tenemos servidores públicos que actúan bien, que hacen su servicio bien, con eficiencia, con responsabilidad, con amabilidad, que son atentos al público, bueno, pues esto hace que las instituciones públicas recobren el prestigio dañado, que nuevamente vuelvan a ser creíbles y en consecuencia esto genera que la ciudadanía vuelva a confiar en su gobierno. Un gobierno que no miente pues genera confianza, pero si el gobierno miente, traiciona, si ofrece y no cumple, bueno, pues todo esto genera desconfianza del ciudadano, ¿sí? Bien, dicho esto, bueno, pues ya también vamos a ir cerrando esta presentación y voy a dar algunas reflexiones finales.
En la adopción de la ética por parte de los gobiernos, debe quedar claro que los resultados de su fomento no se obtendrán inmediatamente. Solo mediante una visión de futuro, una inversión a largo plazo, se podrán ver los beneficios. Si desde finales del siglo XVIII, o todo el siglo XIX, el siglo XX y lo que va del siglo XXI, nos han enseñado los valores capitalistas, avaricias, egoísmo, consumo, sociedad de consumo, etc., o sea, llevamos siglos con estos valores capitalistas o antivalores capitalistas, pues será difícil que de la noche a la mañana, con una charla de ética pública, pues transformemos a una sociedad o a un gobierno o a un conjunto de ciudadanos. No es tan así. El tema de la ética es un proceso lento, paulatino, implica educación, implica despertar, implica conciencia, etc. Entonces no es con un programa de gobierno a corto plazo como se instrumenta un programa de ética, ¿no? Implica tiempo, implica reflexión, implica meditación, implica establecer la infraestructura, luego los medios, los mecanismos, luego los operadores, y luego es ir sembrando semillitas para que a mediano o largo plazo se puedan generar este fruto de valores. Una definición más amplia sobre la ética pública sostiene que esta no se limita a los asuntos de gobierno, sino que abarca los sectores público y privado. Si nosotros nos esmeramos y nos enfocamos, ponemos toda nuestra energía, capacidad, recursos al sector público y imaginemos que logramos que nuestros servidores públicos sean honestos, eficientes, íntegros, pero descuidamos el sector privado, que de donde viene una de las causas que también genera la corrupción, pues entonces ahí aguas, porque también hay que poner atención en el sector privado, porque incluso hay una corresponsabilidad entre el sector público y el sector privado en la corrupción. El sector privado es otro ámbito interesantísimo y amplio de corrupción. De hecho, Naciones Unidas también desde la época de los 70s ya alertó, hizo un llamado internacional sobre cómo venían ya desde entonces el problema de la corrupción en las empresas privadas, ya no se diga en las transnacionales, ¿no? Entonces, aguas. Pero incluso podemos poner atención en el sector público y en el sector privado, pero si descuidamos nuestro sector social, que es la base donde se nutre precisamente tanto el sector público como el sector privado, pues entonces estamos también ahí descuidando un elemento fundamental. De hecho, el círculo vicioso de la corrupción pues abarca los tres elementos. Entonces, ojo, no hay que descuidar los sectores. Si bien es cierto que no de inmediato se puede abarcar en todos, hay que empezar por un lado o elegir un sector, pero hay que tomar en cuenta los otros sectores. Un servidor público que posee valores éticos actúa con prudencia, mantiene el dominio sobre sí mismo, cumple con las obligaciones propias de su condición en cualquier ocasión y ante cualquier circunstancia. Hay que apostar a que los valores de servicio público se tornen principios para que se antepongan en toda decisión que tome cualquier servidor público. Si yo, servidor público, tengo por principio la integridad, pues así voy a actuar en donde quiera que esté. Entonces, que viene alguien y me soborna, que una lanita, que unas vacaciones pagadas en las islas, en el Caribe, pues no me interesa. Porque entonces yo he asumido la importancia de los valores, los he interiorizado y he asumido que debo actuar con integridad. Si bien durante la última década se han hecho intentos por fomentar la ética pública en el escenario internacional, desarrollándose programas y estrategias, muchos servidores públicos están aún muy lejos de poseer una verdadera ética en su conducta. Y bueno, no solo servidores públicos, también políticos. Y termino esta presentación con una frase de Aristóteles que también es muy bonita y que dice así: conducirse éticamente significa querer el bien por sí mismo. El bien es ciertamente deseable cuando interesa a un individuo, pero se reviste de un carácter más bello y más divino cuando interesa a un pueblo y a un Estado. Bien, con esto damos por terminada esta charla y bueno, pues ya nos veremos en el siguiente módulo. Por su atención, muchas gracias.